Inductores e inductancia. Antes de explicar lo que son los inductores y qué es inductancia, tenemos que remontarnos a electromagnetismo. Cuando por un conductor circula una corriente, se creará un campo magnético que gira alrededor de ese conductor. Entre más grande sea la corriente que pasa a través de ese conductor, así también será más intenso ese campo magnético que gira alrededor del conductor. Veamos esta figura. Tiene unas manos. Esta es la ley de la mano derecha. Cuando por este conductor circula una corriente la cual va en esta dirección, el dedo pulgar de la mano derecha también apunta en esa dirección y los dedos indican cómo circula el campo magnético alrededor de ese conductor. Véanlo también en esta figura. Esta es la dirección de la corriente, el dedo pulgar apunta en esa dirección y los dedos indican en qué sentido está girando ese campo magnético. Ahora vamos a mostrarles el efecto contrario. Si tomamos un conductor y ese conductor le conectamos en sus extremos un voltímetro, luego al conductor lo movemos de tal manera que cruce las líneas de campo magnético, aparecerá un voltaje aquí en el voltímetro, es decir que circulará corriente a través de ese conductor. Es el efecto contrario que les había enseñado ahorita. Ahorita decíamos que cuando circula corriente por un cable, se crea un campo magnético que gira alrededor del conductor. Y el caso contrario es que al mover el conductor en el campo magnético, circulará una corriente a través de ese conductor y se verá un voltaje en los extremos del conductor. Si al conductor lo arrollamos de esta manera y luego tomamos este arrollamiento y lo pasamos a través del campo magnético, el efecto será aún mayor. Esto es porque hay mayor cantidad de conductor atravesando esas líneas de campo magnético. A ese cable enrollado le llamamos bobina. Una bobina no es más que un cable con un recubrimiento aislante y luego se enrolla, tal como las que ven en esta figura. A continuación, de manera virtual, vamos a hacer un experimento. Consiste en conectar a los terminales de la bobina un bombillo. Luego tomaremos un imán, lo vamos a colocar muy cerca a la bobina y lo vamos a mover. Cuando movamos el imán, el bombillo debe encender y cuando el imán se quede quieto, el bombillo se debe apagar. Podemos apreciarlo en este laboratorio virtual. Aquí tenemos el imán, esta es la bobina y este es nuestro bombillo. Vamos a acercar el imán y lo vamos a mover cerca a la bobina. Vean cómo enciende el bombillo. Si el imán lo dejo quieto, ya no hay circulación de electrones que haga encender a la bombilla. Nuevamente lo muevo y se enciende la bombilla. Vean cómo circulan los electrones a través de la bobina cuando ésta es atravesada por líneas de campo magnético en movimiento. Se recuerda que si el campo magnético no está en movimiento, entonces no hay circulación de electrones por la bobina. A continuación vamos a mostrar el efecto de la bobina en el circuito. Este es el símbolo de la bobina. El circuito contiene también una batería y una resistencia. Cuando el interruptor se cierra, circulará una corriente la cual va a pasar a través de la bobina. La corriente continúa hasta llegar al resistor y así al resto del circuito.
Sabemos que en un conductor, cuando circula corriente, habrá un campo magnético girando alrededor de este. Y en una bobina también sucederá a lo largo de todo ese conductor en arrollamiento. Pero el efecto que sucede es lo siguiente. El mismo campo magnético que se crean en los arrollamientos de la bobina induce a las demás espirales de la bobina. Entonces, la corriente que trata de circular en este sentido se ve opuesta por un efecto de corriente inducida en sentido contrario. Veamos lo que sucede con la corriente en esta gráfica. Cuando se cierra el interruptor, no es lo mismo que ocurre en los circuitos resistivos, que la corriente siempre es la misma. Cuando hay una bobina, la corriente comienza a subir poco a poco hasta llegar al valor máximo. Luego es constante esta corriente en un circuito de corriente continua con una fuente fija de voltaje. Pero cuando la fuente de voltaje es variable y ese voltaje varía, la corriente irá a cambiar y la bobina se va a tratar de oponer a esos cambios de corriente. Eso quiere decir que la bobina se autoinduce. Decimos que se autoinduce porque la corriente que la excita a ella genera un campo magnético y ese mismo campo magnético afecta sus arrollamientos que a su vez la induce. Por eso se llama autoinducción. De ahí el nombre autoinductancia. Las bobinas entonces producen autoinductancia, pero este nombre, como es un poco largo, se ha recortado y se le ha quitado la palabra auto, entonces ha quedado como inductancia. Eso quiere decir que las bobinas son inductores. A una bobina la podemos llamar bobina o inductor. Ahora sí podemos definir el término inductancia. Decimos que inductancia es la propiedad de los circuitos eléctricos por la cual se produce una fuerza electromotriz cuando varía la corriente que pasa. La inductancia se mide en henrios. Bueno, aquí no puedo decir eso es todo. Como siempre finalizo mis videos, porque el tema de inductores se remonta también al conocimiento de electromagnetismo, que son temas más complejos. Esto es lo mínimo que necesitan como base para el análisis de circuitos de corriente continua. Bueno, hasta el próximo video.